Esto es Torre Fuerte. Finalizando la serie especial de Semana Santa, Volver al Jardín, escucha el mensaje, La Entrada, con el pastor Edgar Cerez. Buenas tardes. Qué hermoso que podemos cantar y alabar al Señor y dar gracias a Él porque Él resucitó. Amén. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Todos estos días, desde el domingo pasado, hemos estado recordando estos eventos de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Sin embargo, un peligro que podríamos tener es que como son días diferentes, lo vemos como eventos diferentes, pero no lo son, son uno mismo. Déjame decirlo de esta manera, la obra de redención, la obra de salvación, la entendemos solamente a través de su sufrimiento, su muerte, su sepultura, y su resurrección. No podríamos entender nuestra salvación si ninguno de estos elementos faltase. Es fundamental la resurrección de Jesucristo. Hemos ya predicado acerca de sus sufrimientos, hemos predicado de la pasión, lo que conocemos como la pasión de Jesucristo, hemos hablado acerca de su muerte, de su sepultura. El día de hoy nos vamos a enfocar en la resurrección de Jesucristo y por qué es importante. De hecho, es bueno que recordemos todos estos eventos, pero nos queda claro que la primera iglesia celebraba sobre todo la resurrección de Jesús. Porque es fundamental la resurrección de Cristo. Y no me malinterprete, no estoy poniendo en duda, ¿ok? Solamente estoy diciendo por qué. En ocasiones, no sé si usted se ha dado cuenta, en ocasiones damos por hecho ciertas cosas que a lo mejor no entendemos por qué las tenemos que dar por hecho. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, en la primaria, de repente hacía preguntas que yo creo que eran demasiado obvias y cuando hacía las preguntas, todos en el salón decían, ¡ay! Espérenme tantito. Por andar jugueteando con el micrófono. Todo el salón decía, ¡ay, Edgar! Y sus preguntas, ¿no? Pero eran preguntas que para mí, en verdad, yo estoy seguro, digo, no es con trauma, pero yo estoy seguro que muchos de mis compañeros que decían, ¡ay!, también tenían la misma duda, pero decían, ¡ay!, porque todos decían, ¡ay!, pero decías, sí, que diga la maestra, ¿por qué eso, no? Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué nuestra salvación no está nada más en su muerte? Yo sé, yo sé que me van a contestar, que me va a decir que Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, un pasaje que hemos estado estudiando y hemos repetido en muchas ocasiones en estos días. Pablo, 1 Corintios capítulo 15 dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque todavía estamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Recuerda usted ese pasaje? Ok, ¿por qué? ¿Por qué si Cristo no resucitó, mi fe es vana? ¿Por qué si Cristo no resucitó, todavía estoy en mis pecados? ¿Por qué? ¿Por qué no con su muerte? ¿Por qué era necesaria la resurrección de Jesucristo? Entonces, déjeme hablar, por favor, el día de hoy. Quiero compartir con usted 3 verdades espirituales que hay en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué era importante? Porque es importante que usted y yo entendamos la resurrección de Jesús, la comprendamos y entendamos que nuestra vida cristiana está basada en su muerte y en su resurrección. 3 principios fundamentales. El primero que quiero compartir con usted: la muerte de Jesucristo confirma su divinidad. La muerte de Jesús confirma que Él era el Hijo de Dios. Es decir, si mi fe está en que Jesús es el Hijo de Dios, ¿está de acuerdo conmigo? Nosotros creemos por fe que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, ok, no hay mayor muestra de la divinidad de Jesús, no hay mayor muestra de que Jesús es el Hijo de Dios que su resurrección. Por eso es importante. Déjeme decirlo de otra manera, déjeme hacer un ejemplo muy lógico. Enunciado número 1. El Cristo, estaba profetizado que el Cristo o el Mesías, el que fuera el Cristo o el Mesías, tenía que resucitar. Eso estaba profetizado. Dice el Salmo 19,
que hablando proféticamente David dice, tú no dejarás mi alma en el Seol. Tenía que haber una resurrección. Isaías capítulo 53 en el versículo 8 está hablando del Mesías, está hablando del Salvador y habla del Cristo y dice Isaías 53, 8, dice que fue arrancado de la tierra de los vivientes y su generación no se contará más. ¿Qué significa? Es una forma poética de decir fue arrancado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa? Que estaba muerto y su generación no se contará más. ¿Qué significa? Que estaba muerto, que no podría tener descendencia porque estaba muerto. La profecía de Isaías 53 dice está muerto el Cristo, pero más adelante en el versículo 10 dice y con todo será levantado, dice el versículo 10, será levantado, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será levantado, verá linaje y vivirá por largos días. ¿Cómo? Si en el versículo 8 me acaba de decir que fue quitado de la tierra de los vivientes. ¿Por qué en el versículo 10 dice, después de dar su vida por rescate por los pecados de los demás, vivirá muchos días? ¿De qué está hablando? De resurrección. Declaración número 1, las profecías del Antiguo Testamento decían que el Cristo tenía que resucitar. Por lo tanto, déjeme ahí ese enunciado número 1. Número 2, Jesús dijo que Él era el Cristo. En varias ocasiones Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Ok, el Cristo tenía que resucitar, dice la profecía. Jesús dice, yo soy el Cristo. Luego entonces, tenía que resucitar. Si Él verdaderamente era el Hijo de Dios, forzosamente tenía que resucitar. Porque Él mismo lo dijo. Acompáñame por favor, si trae su Biblia, si no, búsquelo ahí en los versículos que van a aparecer en la pantalla. Mateo capítulo 28, versículo 6, cuando llegan a la tumba vacía, dice que los ángeles contestaron a las mujeres y les dijeron, no está aquí, ha resucitado como dijo. Están los ángeles diciendo, Él lo dijo. Más adelante, Lucas capítulo 24, por favor acompáñeme a Lucas capítulo 24. En el versículo 6 dice que otra vez los ángeles contestaron a las mujeres y les dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Y dijeron, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y también es necesario que sea crucificado. Y también es necesario que resucite al tercer día. Jesús mismo lo dijo. Simplemente los discípulos no lo recordaban, pero Jesús mismo dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y si está profetizado que el Mesías tiene que resucitar, que el Cristo tiene que resucitar, entonces es necesario que yo muera, sea crucificado, sea sepultado, pero que resucite. Es necesario. ¿Por qué era necesario? Para demostrar su divinidad. Juan capítulo 1, perdón, se me van los versículos. Juan capítulo 1, Juan está hablando acerca de Jesús y dice en el versículo 14, si mal no recuerdo, dice, y contemplamos su gloria. ¿Se acuerda? Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice Juan, contemplamos su gloria, si nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, vemos que la gloria de Jesús fue demostrada a los discípulos de una forma progresiva. Empezó con señales. ¿Y cuál fue la mayor señal, la mayor evidencia de la gloria de Jesús? Su resurrección. Tan es así que dice Juan mismo en el capítulo 20 que cuando las mujeres le dijeron a Pedro y a él que no estaba el cuerpo, no le dijeron que había resucitado, le dijeron no está el cuerpo, se lo llevaron. Salen corriendo Pablo y Juan, llegan corriendo. Juan dice que él llegó más rápido que Pedro, pero no entró. Esto simula la entrada al jardín, pero vamos a suponer que simula
la tumba, dice que la Biblia que Juan no entró, pero Pedro, como es el hermano, hijo, le había aventado. Yo estoy seguro que por eso pusieron a Pedro como que recibiendo a todos, porque era bien aventado así en el cielo, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? Pásale. Hermano Pedro, ¿yo usted quién lo puso? Yo aquí vengo a recibir a todos. Así era el hermano Pedro. Entonces el hermano Pedro ve a Juan parado así de eso que no sabe. Y Pedro entra, ¡pum! Y dice Juan que él no entró porque le dio miedo, pero después cuando vio que Pedro entró, él entró a la tumba, la ve vacía y llega a una conclusión, dice Juan, y entonces recordé sus palabras. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Si quiere acompañarme para que vea que no le miento, digo, sé que sabe que no le miento, pero en Juan, por favor, acompáñeme al capítulo 20, en el versículo 9, dice, en el 8, entonces entró también el otro discípulo, es decir, él, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios, no hubiese afirmado, acuérdense, tengo que resucitar, voy a resucitar, acuérdense, la evidencia de que yo soy quien digo que soy, es que voy a resucitar, acuérdense. Si no hubiese sido el Hijo de Dios, no lo hubiera dicho. Y es más, hasta los fariseos lo recordaban. Acompáñenme a Mateo 27, por favor. Dice Mateo capítulo 27 en el versículo 62, al día siguiente, después de que Jesús fue crucificado, que es después de la preparación de la Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y le dijeron, Señor, nos acordamos de que aquel engañador, o sea Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Aún los fariseos lo recordaban. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Ahora, es interesante que el mismo autor, Mateo mismo, es el que pone sobre la mesa el argumento de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Porque ese es el argumento. Y dice Mateo, hasta el día de hoy, o sea, cuando Mateo escribió su evangelio, hasta el día de hoy, los judíos dicen que no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo. Y es interesante que Mateo pone ese argumento. Algunos podrían pensar, no, Mateo, no digas eso para no generar dudas. No lo pongas. ¿Pero por qué lo puso? Porque es la mayor evidencia de la resurrección de Jesucristo, que Jesús era quien decía que era. Déjeme ir brevemente, rápidamente, no es un curso de apologética, no es un tema de defensa de la fe, pero déjeme explicarlo rápidamente. A ver, aquí tenemos la tumba, solamente hay 2 opciones, que espero que esté de acuerdo conmigo. Solamente hay 2 opciones, que en la tumba sí está el cuerpo o no está el cuerpo. ¿Está de acuerdo? Son las 2 únicas opciones. Ok, opción número 1, sí está el cuerpo. Si sí está el cuerpo, está muy fácil. Cuando los discípulos empiezan a predicar el evangelio, si tú fueras un fariseo, no le estoy diciendo que lo sea, estamos en un ejemplo, si usted fuera contrario al cristianismo y escucha que los discípulos dicen que Jesús resucitó, ¿qué harías? Vas al sepulcro, quitas la piedra, señores, ahí está el cuerpo. Pero eso nunca sucedió. ¿Por qué nunca sucedió? Porque no estaba el cuerpo. Entonces la primera opción queda descartada. Segunda opción, no estaba el cuerpo. No había otra opción, no estaba el cuerpo. Entonces los fariseos dicen a la guardia romana, a ver, cuando sucede la resurrección, yo sé que usted se sabe ya la narración, cuando sucede la resurrección, la guardia romana que había sido colocada ahí, van con los sacerdotes, van con los fariseos y les cuentan lo que sucedió. Y dicen, los fariseos y los sacerdotes le dicen a la guardia romana, digan que los discípulos llegaron y se robaron el cuerpo. Ahora, ¿por qué lo pone Mateo? Porque el robo del cuerpo de Jesús era imposible. Imposible. ¿Por qué?
Para empezar, la guardia romana en promedio estaba formada por 7 hombres. Podían llegar a ser hasta 10. Eso era una guardia, la unidad más pequeña que había, de 7 a 10 hombres romanos. Hombres romanos, el ejército más poderoso de ese entonces, de la tierra, el ejército más conocido, el ejército que dominó por años, que se hizo un imperio. Expertos en guerra. Hace un momento saludé a un chico que se llama Víctor, usted a lo mejor no lo conoce, y a su hermano, los dos jugadores de fútbol americano, y son bien lindos y los abrazo. Y cuando los abrazo, como que les abrazo la cintura, porque es a donde les llego, y ellos como que y ellos así como que me hacen. Venía el vestido de blanco, yo vengo de blanco y me sentí así como en la isla de la fantasía, ¿se acuerda? Sí, se acuerda, ¿va? Bueno. Sí, el avión. Pastor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, pastor. ¿Te imaginas estar con 7 soldados romanos? ¿Tú crees en verdad que los discípulos se enfrentaron a 7 soldados romanos? Es imposible. Ahora, yo sé que alguien va a decir, bueno, pero el pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué tal si llegaron como 40 discípulos? Llegaron todos los seguidores de Jesús y con piedras, con palos, no, me entréguenos el cuerpo. Ok, si hubiese sucedido eso, entonces eso era un delito. Estaba perseguido por la ley romana. ¿Qué hubieran hecho entonces los soldados? Hubieran ido no con los sacerdotes, hubieran ido con Poncio Pilatos. Oye, se acaba de levantar una turba y robaron un cuerpo. Eso es un delito. No lo hicieron. ¿Por qué no fueron con Poncio Pilato? ¿Por qué fueron con los sacerdotes? Porque dijeron, oigan, ustedes nos dijeron que había probabilidad de que Jesús resucitara. ¿Qué crees? Resucitó. ¿Qué hacemos? O sea, sí resucitó. Alguien diría, no, lo que pasa es que les dieron dinero. O sea, ok, si el pasaje dice que les dieron dinero, pero el dinero que les dieron fue para que dijeran que había resucitado. No fue el dinero que les pagaron no fue por otra causa, no fue un soborno sin causa. ¿A qué me refiero cuando digo que no fue un soborno sin causa? Es imposible que los discípulos le hayan dicho a los soldados, oye, pues ayúdame a ayudarte, no sé, o sea, sí sabe, o sea, queremos el cuerpo de nuestro maestro, pues tú dime cómo le podemos hacer, o sea, cómo nos podemos ayudar mutuamente. Ok, si hubiera sucedido, es imposible que haya sucedido eso. ¿Recuerda usted la historia de Pablo cuando está con Silas encarcelado en Filipo? Dice la Biblia que hubo un terremoto y cuando hubo un terremoto, varias puertas de la cárcel en donde estaban encarcelados se abrieron y el carcelero de Filipo, pensando que algunos hombres habían escapado, ¿qué hizo? Sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque era pena de muerte que un soldado se te escapara. Más si te robaban un cuerpo. ¿Tú crees que en verdad ellos iban a permitir que les dieran dinero para robarse un cuerpo? Por supuesto que no, porque si sucedía eso, iban a morir. Ellos sabían que iban a morir. Por lo tanto, el pago era la única opción disponible que ellos tenían. Ahora, si en verdad los discípulos se robaron el cuerpo, si usted y yo fuéramos fariseos, y repito, solo es un ejemplo, si usted y yo fuéramos fariseos y llegan los soldados romanos y nos dicen, llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo, ¿sabes yo qué haría? Les daría dinero. Yo sí les daríamos dinero, acuérdense que somos fariseos, sí les daría dinero, pero le daría dinero y le decía, ¿sabes qué, papi? Búscalo, ve por ellos y tráelos, ve por ellos y búscalos. Traes a los discípulos que se robaron el cuerpo y el cuerpo. Porque yo lo que quiero es demostrar que eso es una falsedad. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos sabían que Jesús había resucitado. No hay otra opción. Hombres pecadores, no judíos, idólatras, que no creen para nada en Jesús, acaban de llegar todos blancos de miedo y nos dijeron, resucitó, lo vimos, resucitó. Y entonces el pago fue, ustedes no digan nada,
ustedes no digan nada. La resurrección de Jesucristo confirma que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué tienes fe en Jesús? ¿Por qué tienes fe en que Él verdaderamente es el Hijo de Dios? Porque resucitó. Porque si no fuese así, estaríamos adorando una tumba llena. Pero no es una tumba llena, es una tumba vacía. Porque Él resucitó. Segunda verdad que quiero compartir contigo: la resurrección de Jesucristo confirma su aceptación. Perdón, ¿qué tiene que ver con el hecho de que confirme su aceptación? Porque es importante para ti y para mí confirmar su aceptación. Porque nuestra fe está basada en la obra de Jesús. ¿O no es así? Tú y yo, ¿por qué somos salvos? Por la fe en la obra de Cristo Jesús. Imagínate, perdón por el ejemplo, imagínate que llegas al cielo, no ahorita, dentro de muchos años, llegas al cielo y cuando estás llegando al cielo hay una persona que te pregunta: ¿qué pasó, joven? ¿Qué hace usted aquí? No, pues ya me morí, ya me toca estar en el cielo. Ah, caray, ¿y como que por qué piensa usted que tiene que estar en el cielo? Pues porque cuando yo iba a la iglesia en Torre Fuerte, a mí me dijeron que si creía que Jesús era el Hijo de Dios y que mis pecados están perdonados por la obra de Jesús, entonces puedo ser salvo. ¿Qué te garantiza que ese ángel te diga: ah, caray, yo no había escuchado eso, joven? Pues, ¿qué libro leyó usted? A ver, lo que me está diciendo es que usted cree que Dios le va a perdonar solamente por la muerte de Jesús. O sea, que Dios perdona sus pecados y le permite estar aquí en el cielo solo porque usted cree en la muerte de Jesús. Ah, caray. ¿Dónde está nuestra fe de que no va a suceder eso? Bueno, o sea, sé que no va a suceder, pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Por qué tenemos tú y yo la certeza de que nuestra salvación es perfecta y suficiente en la obra de Jesús? Porque su resurrección es una evidencia de que Dios estaba aceptando el pago por tu pecado y por mi pecado. Déjame explicarlo con más detalle. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los tres, hablan de la resurrección de Jesús y coinciden en su narrativa. Bueno, hay más coincidencias con el evangelio de Juan. No hay contradicciones, a pesar de que hay puntos de la narración que son diferentes, pero no hay contradicción. En lo que coinciden Mateo, Marcos y Lucas es que había un ángel que les dice a las mujeres que Jesús ha resucitado. Y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Ahora, cuando en los tres evangelios, cuando dicen que Jesús ha resucitado, utilizan el verbo egeiro. Egeiro significa resucitar, pero la conjugación en la que está en el griego original, la palabra egeiro es en una voz pasiva. En otras predicaciones ya he explicado este concepto de la voz pasiva, que es, y además usted lo sabe porque seguramente lo aprendimos en la escuela, a lo mejor no nos acordamos, pero supongo que, yo no me acuerdo, pero me acordé cuando lo estudié. ¿Cuál es la voz pasiva? Aquella voz pasiva es en la que tú no haces nada, pero el acto descrito te afecta a ti. El hermano me mordió, ¿no? O sea, yo no hice nada, él me mordió a mí. O sea, ¿estoy afectado por el acto? Sí, claro, pues aquí está la mordida, pero yo no hice nada, él me mordió. Fui mordido. Entonces, los ángeles, cuando dicen resucitar, la resurrección de Jesucristo, dicen en voz pasiva. Es decir, la forma correcta de traducirlo, no estoy diciendo que haya un error en la traducción, pero la forma correcta sería, la forma textual sería: Jesús ha sido resucitado. La forma textual es: Jesús ha sido resucitado. Ahora, esto no es una diferencia menor, no es una diferencia que digan, bueno, ellas cosas teológicas y eso no importa. No, claro que sí importa, es importante. ¿Por qué? Porque no existe ni un solo pasaje en la Biblia, y te invito a que lo busques, no existe ningún solo pasaje en la Biblia que diga que Jesús se resucitó a sí mismo. Jesús no se resucitó a sí mismo. Ahora, no se resucitó a sí mismo no porque no tuviera el poder.
¿Jesús tenía el suficiente poder para resucitarse a sí mismo? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero Jesús no se resucitó a sí mismo. El Padre lo resucitó. ¿Por qué es importante esto? Porque el Padre, la forma en la que está diciendo, yo acepto el sacrificio de Jesús, yo acepto la obra de redención de Jesús, es perfecta. Y con esto el pecado es quitado, y la forma en la cual el Padre manifiesta que ha aceptado esa obra es levantándolo de entre los muertos. Filipenses capítulo 2 dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, es decir, consecuencia, por lo cual Dios lo levantó hasta lo sumo. La primera vez, las dos primeras ocasiones que se predica el Evangelio, este es el énfasis de la predicación. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, si me acompañas por favor, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3 es la primera vez que se predica el Evangelio. Y en los dos el énfasis es la resurrección del Padre a Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Pedro está predicando y dice: a este, está hablando de Jesús, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Déjeme explicar ese versículo rápido. Pablo está diciendo, ustedes lo prendieron y lo mataron. Ahora, Pedro, ustedes lo prendieron y lo mataron. ¿Por qué Pedro está diciendo ustedes lo prendieron y lo mataron? No está diciendo nada más palabras al aire, sino está hablando de la alta probabilidad de que las personas que estaban presenciando la venida del Espíritu Santo hubiesen participado en la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué? Hay que recordar que los judíos, el pueblo judío, al menos tenía que participar en dos fiestas. Era casi obligatorio, había ciertas restricciones o ciertos permisos, pero tú tenías que participar en dos fiestas muy importantes. ¿Cuáles son esas fiestas? Número 1, la Pascua, y número 2, el Pentecostés. La Pascua, la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan, ¿ok? Celebrabas la Pascua. Después de la Pascua, panes sin levadura al siguiente día. Después de panes sin levadura, 2 días después, las primicias. Y después de las primicias, empezabas a contar desde el 14 de Nisan 50 días. Y a los 50 días se celebraba Pentecostés. Ahora, hay que recordar que mucha gente que venía a Jerusalén a celebrar esas fiestas, te tardabas una semana en llegar a Jerusalén. Llegabas a Jerusalén, estabas en la fiesta de la Pascua, no te ibas a regresar a tu casa para dentro de 3 semanas volver a venir. Entonces muchas veces la gente lo que hacía es que llegaba a la fiesta de la Pascua y se quedaban en Jerusalén, esperaban hasta que llegaba la Pentecostés. 50 días después celebraban la fiesta del Pentecostés y entonces ya se iban a su casa. Era una costumbre muy común en el pueblo judío. Entonces cuando Pedro estaba diciendo ustedes lo prendieron, estaba hablando de personas que en el Pentecostés lo más seguro es que estuvieron en la Pascua. Es que estuvieron cuando Jesús murió. Era un hecho conocido. Por eso cuando Pedro predica, no predica de la crucifixión, porque era un hecho conocido por todos. Tenía 50 días, tenía menos de 2 meses que había pasado. La gente lo tenía fresco en su memoria. Pedro está diciendo entonces en este versículo, en el versículo 23, ustedes prendieron y mataron a Jesús por manos de inicuos. Cuando dice por manos de inicuos, ¿a quién se refiere? A los romanos. No lo mataron ustedes, lo mataron a través de los romanos, por manos de inicuos. Más, versículo 24, al cual Dios levantó. La primera vez que se predica el Evangelio, Pedro dice, Dios levantó a Jesucristo. Me adelanto al versículo 32. El versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. El versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El versículo 14 del capítulo 3, también Pedro está diciendo,
Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicidio y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y podríamos así seguir leyendo. No hay pasaje en la Biblia que diga que Jesús se resucitó a sí mismo. Fue Dios el que lo resucitó. ¿Por qué es importante? Porque es la forma en la que Dios está manifestando. Yo he aceptado la muerte de mi hijo. Yo he aceptado el pago del pecado a través del sacrificio de mi hijo. Y la forma de demostrarlo es que lo he levantado de entre los muertos. Efesios dice que fue levantado de entre los muertos. Gálatas dice que fue levantado de entre los muertos. Colosenses dice que el Padre lo levantó de entre los muertos. Romanos 6 dice que el Padre lo levantó de entre los muertos. Es más, uno de los versículos que tú y yo más usamos y que más conocemos, Romanos 10, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. No es cosa vana, no es cosa sin sentido, no es de, bueno, es un detalle teológico, es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estemos en el cielo, a ver, ¿por qué dices que el sacrificio de Jesús fue perfecto para salvarte? Por su resurrección. Fue tan perfecto que Dios lo resucitó. Y es la mayor muestra de que el Padre estaba diciendo: acepto la obra de Cristo, fue perfecta. Y el libro de Hebreos habla todo el tiempo de ese tema. Y déjame ir con el último punto, por favor. Déjame nada más recordarte lo que hemos visto. Número 1, ¿por qué es importante la resurrección de Jesús? Porque si nuestra fe está cimentada en que Jesús es el Hijo de Dios, la mayor evidencia de su divinidad es la resurrección. Número 2, porque si nuestra fe está fundamentada en que la obra de Jesús es suficiente para ser salvos, entonces la mayor evidencia de la perfección y la aceptación de su sacrificio es su resurrección. Y número 3, la resurrección de Jesucristo es importante porque nuestra fe está fundamentada en que Jesús nos da una esperanza de nuestro futuro. Si tú eres cristiano, entonces tú debes tener una esperanza de un futuro. Tú debes tener la esperanza de que cuando tú y yo muramos, vamos a estar con Él. Amén. Amén. Y de que resucitaremos. Amén. Amén. ¿Y en qué basas eso? ¿En qué te basas para decir que tú vas a ser resucitado? Perdóname que te pregunte, ¿has visto a alguien resucitado? Y no estoy queriendo poner dudas, no vaya a decir, ay, este cuate ya me convirtió en ateo. No es mi intención, pero te quiero preguntar, entonces, ¿en qué basamos nuestra fe de pensar que vamos a ser resucitados? ¿Alguna vez has visto a alguien resucitado? Yo puedo decirte, y lo digo con todo respeto, recuerdo a mis abuelos, a mis tíos, a mi papá, que ya no están, que Dios las llamó a su presencia. ¿Cómo puedo tener la certeza de que ellos van a resucitar? Yo no lo he visto. ¿Cómo puedo tener la certeza de que yo mismo voy a resucitar? Ok, porque Él resucitó. Porque mi garantía del futuro está en la esperanza de su resurrección. Déjame terminar nada más. Por cuestión de tiempo no voy a leer todos los versículos, pero déjame leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 3, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro está diciendo: el Padre nos ha dado una esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Y esa esperanza en qué está basada? Dice Pedro: en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo me acuerdo que hace muchos años, no sé si tú te acuerdas, había un canto, bueno, todavía lo existe, ¿verdad? Pero hay un canto viejito que dice: porque Él vive, puedo vivir el mañana. Porque Él vive, no me acuerdo qué más dice, pero algo dice, seguro estoy o salvo estoy. Porque yo sé
porque yo sé, es que lo tengo que cantar, porque yo sé que tengo un futuro, o que algo así. Mi vida, ayúdenme, sópleme, porque la vida vale más y más. Nuestra esperanza como cristianos está en que Él resucitó. No hay mayor esperanza que esta. ¿En dónde está tu esperanza de que Él te va a resucitar? ¿En dónde está tu esperanza de un futuro con Él? En que Él resucitó. Y si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Si su resurrección no fuera cierta, ahí sí preocúpate. Porque entonces, ¿qué me garantiza que yo voy a resucitar? Pero mi garantía de que voy a resucitar es que el Padre lo resucitó. Él lo levantó de entre los muertos y Él es las primicias. Y con esto termino. Hace un momento lo dije de manera general, pero la perfección de la resurrección de Jesucristo está aquí. Muchos años antes, Dios mandó una instrucción y le dijo al pueblo: vas a celebrar 3 fiestas. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? La fiesta en la cual tú vas a recordar, Israel, que en una ocasión sacrificaste un cordero, tomaste su sangre y la colocaste en tu puerta, y pasó el ángel de Jehová y no murió la persona que vivía ahí, el primogénito. Pero no murió no porque ese primogénito sea bueno, no porque ese primogénito sea perfecto. ¿Por qué no murió el primogénito? Por la sangre del cordero. Por la sangre de un cordero. Entonces vas a celebrar esto. Eso estaba apuntando al sacrificio de Jesucristo. Y dice la Biblia, después de celebrar esto, inmediatamente al día siguiente vas a celebrar otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué era la fiesta de los panes sin levadura? Era una fiesta en donde se hacían panes sin levadura. Hasta ahí. ¿Y por qué? Porque la levadura representa el pecado que había en Egipto. Celebramos panes sin levadura para decir: Señor, mi vida está entregada a ti sin pecado, porque la levadura representa pecado, sin pecado. Y al día siguiente vas a celebrar la fiesta de las primicias. ¿Qué es la fiesta de las primicias? Cuando tú celebras los primeros frutos, así también se le llamaba, los primeros frutos del campo. Porque tú sembraste y este día tú vas a ir al campo, vas a recoger los primeros granos y vas a decir: Señor, esos primeros granos del fruto de la tierra son para ti. Qué bonito, ¿eh? Pero qué impresionante que el Señor Jesucristo, cuando muere en la Pascua, diciendo: yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el Cordero de Dios. Y cuando es sepultado en panes sin levadura. ¿Qué significa panes sin levadura? Ausencia de pecado. Ya no hay pecado. Y es resucitado, ¿cuándo? En las primicias. Y Pablo dice: Él es las primicias, el primero que ha sido resucitado. Y después de Él, todos nosotros seremos resucitados. ¡Wow! Gloria a Dios. Ahí está nuestra esperanza. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Señor, gracias porque podemos tener fe en tu resurrección. Porque podemos tener fe en que tú eres el Hijo de Dios, que tu obra es suficiente y que estaremos contigo, Señor, y seremos resucitados para estar contigo. Y nuestra esperanza está no solamente en tu obra de sacrificio, no solamente en tu muerte, no solamente en tu sepultura, sino también en tu resurrección. Porque tú vives, podemos vivir el mañana, Señor. Porque tú resucitaste, es que sabemos que seremos resucitados juntamente contigo, Señor.
A ti toda la gloria, Señor. Y este día y todos los domingos nos reunimos para recordar y decir y proclamar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él venció a la muerte, que Él venció la oscuridad y que en su victoria nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.